Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la nueva temporada de Sábados de Diálogos. Iniciamos este año con nuevos invitados. Muchas gracias por seguirnos. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Compartan este video y todos los videos que tenemos en nuestro canal. Estamos como Atrévete-RedCM. Suscríbanse, denle a la campanita para que pues les pueda notificar cualquier video que subimos a este nuestro canal. Y pues bueno, iniciamos una nueva temporada con un amigo, esposo de una de nuestras conductoras del programa de radio de Atrévete, Jessica Yadira. Estamos con Víctor Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Hola Andrés, es un placer estar aquí contigo y con las personas que están mirando y escuchando este podcast. Espero no aburrirlos demasiado con mi pobre vida. No, creo que sí va a ser gratificante. Este es la idea de estos podcasts, que la gente vea la vida de todos los que en algún momento Dios nos ha llamado a su presencia, a evangelizar, a dar testimonio de Él, a servirlo. Y es la idea. En esta nueva temporada queremos tener más opciones de gente apegada a nuestro Señor, y esperemos que podamos expandir más la palabra de Dios con este apostolado que tenemos, adicional al apostolado que tenemos todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net y Radio Fórmula 1230 AM. Todos los jueves nos pueden encontrar ahí en Atrévete Radio. Somos parte de la Arquidiócesis de Monterrey, de Red Católica en Monterrey. Y pues bueno, iniciamos ya esta pequeña charla. ¿Quién es Víctor Ramírez? ¿A qué se dedica? Y pues vamos platicando de cómo llegaste a ese encuentro con el Señor. Bueno, les platico a grandes rasgos quién soy. Qué pregunta tan más difícil, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Eso es una cuestión que requiere su tiempo para dilucidar. Pero pues me presento, como ya les comenta Andrés, mi nombre es Víctor Ramírez. Soy originario de la ciudad de Durango, México. Aunque pues dicen algunas personas he sido medio pata de perro porque he vivido en varias ciudades. Sí. A los 14 años me salí de mi casa para estudiar una beca al 100% en Guadalajara para la preparatoria. Entonces aproveché la oportunidad y me fui. Okay. Igualmente tuve la oportunidad de estudiar la carrera de filosofía en esa ciudad, en Guadalajara. 3 años nuevamente en esa ciudad. Después hice una experiencia de voluntariado de 1 año en Long Beach, California. No aprendí nada de inglés porque siempre estuve con la comunidad hispana y curiosamente nunca tuve un solo dólar en mi bolsillo. Era parte de la experiencia. Ok, ahorita ahondamos más en esa experiencia. Ajá. Y bueno, después estuve estudiando la maestría en Historia en la ciudad de San Luis Potosí. Y pues bueno, en mi ciudad, en Durango, también realicé una segunda licenciatura, esta vez en Ciencias Religiosas, es decir, en la Teología de la Iglesia Católica. Y bueno, si tuviera que definirme, Andrés, con alguna palabra con respecto a la pregunta ¿quién soy?, te puedo decir que soy adorador de Dios. Muy bien. Y ahí en tu vida, a los 14 años te fuiste a Guadalajara a la preparatoria. Era una prepa católica laica. ¿Cómo llegó a ese momento de Víctor a los 14 años decidirse a estudiar esa carrera de filosofía? Bueno, lo que sucede es que yo soy originario de una ciudad pequeña. Durango, lamentablemente, hasta la fecha es un estado con pocas oportunidades de empleo, de desarrollo económico y social.
y pues yo le tiraba a conocer más lugares, a tener más oportunidades en las humanidades, que era lo que a mí me atraía y hasta la fecha es a lo que me dedico. Y es por ello que cuando encuentro la oportunidad de un internado que ofrece esta beca de 100%, la tomo e inmediatamente pues decido pues dar ese salto que implicó para mi modo de ver pues una maduración acelerada por estar lejos de mi familia, aprender a cruzar no solo las calles sino las avenidas de una ciudad importante. Sí, como Guadalajara. Exactamente, enfrentarme con esa cotidianidad. Entonces, pues el aprender a caminar solo, sin mis padres, fue lo que me implicó ese primer paso. Ah, ok, y estuviste ya estando en Guadalajara en esa preparatoria, en esa beca, era un internado, entonces me decías, un internado Correcto. católico o religioso. ¿Cómo fue tu vida en Guadalajara? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta de esa fe en Dios que querías explorar más? O sea, si te decidiste por una carrera como filosofía, me imagino que fue algo en tu corazón que querías saber más de Dios o explicar lo, podría decir, lo inexplicable de la vida con Dios. Bueno, antes que ello, Andrés, digamos que mi experiencia fundante en la fe cristiana comienza desde varios años atrás, más o menos desde que tengo 9 años, cuando siguiendo los pasos de mi abuelo materno, Juan Márquez, decido pues acompañarlo a la adoración nocturna mexicana. Okay. Resulta que en mi hogar familiar mis padres trabajaban, entonces mi hermana y yo éramos todavía pequeños y pues necesitábamos pues esa compañía que nos la dieron nuestros abuelos. Primeramente mi abuela paterna, la madre de mi padre, que fue la primera que me enseña a rezar, me enseña a cantarle a Dios nuestro Señor. Ella fallece cuando yo tengo 6 años y los padres de mi madre, mis abuelos maternos, se trasladan desde su comunidad de origen a la ciudad de Durango y pues bueno, ellos pues asumen esa tarea, ¿verdad? De acompañarme, de educarme. Y cada día 13, mejor dicho, cada noche de los días 13 del mes, mi abuelo se trasladaba al templo del Sagrado Corazón de Jesús en Durango y pues nos dejaba solitos. Y yo decía, bueno, es que quiero acompañarlo, quiero saber a dónde va. O sea, era toda la noche, regresaba hasta en la mañana siguiente. Entonces, él me dijo, mira, ahorita estás muy pequeño, no tienes edad para acompañarme, pero ya que hagas primera comunión, puedes ir al grupo de niños de la adoración nocturna que se llaman los Tarcisios, en honor al niño mártir de la Eucaristía, San Tarcisio. Sí. Las niñas se llaman Inesitas, en honor a la mártir romana Santa Inés. Entonces, cuando yo tengo ya 9 años, que pues bueno, que ya tengo la primera comunión y demás, pues sigo el consejo de mi abuelo y mi papá pues es el que me lleva el primer sábado de un mes de septiembre al templo y pues es ahí donde comienzo a hacer la adoración nocturna, en este caso en el turno de niños tarcisios. Y es ahí, Andrés, donde comienza mi experiencia. Tu experiencia de fe. Ok, o sea, sí estabas muy chiquito, o sea, tendrías que 9 años. Y un niño de 9 años, ¿cómo vive una adoración nocturna? ¿Sí se mantiene, sí te mantuviste quieto? O sea, la adoración nocturna, si nos puedes explicar, o sea, nada más es contemplativa, o era contemplativa, o si había algún proceso, algún rezo en toda la noche, y si era una velada de toda la noche. Sí, bueno, antes de que yo acompañe a mi abuelo a las vigilias de toda la noche, inicio en este grupo de Tarcisios que tiene su adoración durante el día. En este caso eran los primeros sábados del mes y en primer lugar teníamos una formación
en cuanto a las oraciones, a los rezos y a los cantos eucarísticos, también a ciertos saludos, ciertas posiciones corporales, porque en la adoración nocturna no nos saludamos de que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ajá. Nuestro saludo es adorado sea el Santísimo. La otra persona responde por siempre sea adorado. Entonces, también hay momentos como cuando se recita el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos decían, esta oración se recita con la cabeza inclinada en respeto a la Trinidad Santa. O sea, ese tipo de cosas, Andrés, ese tipo de detalles a mí me llamaron muchísimo la atención y digamos que ahí nace mi práctica religiosa. Y pues en honor a la verdad tengo que decir que ahí recibo un acompañamiento de personas ajenas a mi familia, que son los adoradores nocturnos pues ya mayores. Concretamente me vienen a la mente nombres como Jesús Rivera o el matrimonio Solís Pereira, que yo los considero como mis padrinos de bautismo, ya que mis padres eligieron para mí padrinos de Estados Unidos que se pueden contar con los dedos las veces que los he visto, y sin embargo estos adoradores cumplieron esa función de padrino. Padrinos para mí. Ok, y era en ese proceso de ir en el Señor, o sea, a los 9 años, ¿cuándo fue ese primer encuentro de la adoración nocturna? ¿Estabas en proceso de hacer la primera comunión? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Señor en la comunión? No, y también si tenías esa ilusión de que ya hice la primera comunión, ya voy a poder acompañar a mi abuelo. ¿Esa era tu inspiración? En parte sí, pero también porque yo tenía desde entonces la creencia muy firme, y la sigo teniendo y moriré con ella, de la presencia real y verdadera de Jesucristo en las especies eucarísticas. De acuerdo, el día de la primera comunión fue un 8 de enero, la hice yo solo en el templo del Señor San José, en la ciudad de Durango, que fue por cierto el templo donde fui bautizado, un 25 de abril. Y en ese lugar pues nace también una conexión con la figura de San José, esposo de María, ¿no? A raíz de ello. Y bueno, me acuerdo de ese día, Andrés, que el sacerdote me da a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las 2 especies, y ya en la convivencia que hubo sencilla en mi casa paterna, una, pues, ¿cómo se le dirá? Sobrina nieta de mi padre me dice, oye, ¿y te dieron a tomar vino, verdad? Y le dije, no. ¿Cómo que no? Si vi que te estabas tomando ahí la copa. Dije, pues, ¿qué crees? No era vino, era la sangre de Cristo. Fíjate, yo tenía para ese entonces 8 años todavía, y esa fue mi respuesta. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Sí, o sea, entonces ya hiciste la comunión a los 8 años. O sea, sí. Ya a los 9... ya fue cuando empezaste a ir a esa adoración nocturna, y de los 9 a los 14 que fuiste que te fuiste al internado a Guadalajara, ¿cuál fue tu proceso? O sea, sí hubo, bueno, obviamente la comunión dominical, la adoración cada mes. ¿Cuál fue tu proceso en esos 5 años en Durango? Tuviste, bueno, una pues educación religiosa básica de tu abuelo, de tus abuelos maternos. ¿Cuál fue ese proceso antes de llegar a Guadalajara? Sí, Andrés, muchas gracias por esta pregunta, que es un proceso no solamente mío, sino de toda mi familia. Ya que la base de toda familia es el matrimonio, ¿verdad? Los padres. Si hay algo pues que anda por ahí mal de repente en la relación entre papá y mamá, pues lo demás también se tambalea. Y pues bueno, en estos años donde yo hago la primera comunión, empiezo a asistir a la adoración nocturna mexicana. Después de estar constantemente asistiendo a las vigilias de Tarcisios, que eran diurnas, resulta que los dirigentes de la adoración le preguntan a mi padre, que era el que me llevaba al templo,
le dicen, oye señor, usted también es adorador y trae a su hijo a los Tarcisios. El padre decía, no lo soy, con cierta pena, ¿no? Entonces pasa unos meses y mi abuelo me dice, bueno, vamos a la adoración ya en la noche, te quedas conmigo la primera hora. Y pues bueno, me acuerdo muy vivamente de esa primera ocasión que lo acompañé en la noche, porque otro nieto de un adorador me dijo, oye, nada más que no te vaya a tocar con Juanito. Yo le dije, ¿a cuál Juanito te refieres? Pues Juanito el adorador. Ah, pues mira, resulta que es mi abuelito, ¿cómo ves? Y desde entonces, pues así se le conoce a mi abuelo, ¿no? Juanito el adorador. Como Juanito. Y resulta que Juanito el adorador, su servidor y Jesucristo en la Eucaristía, pues teníamos esa experiencia de quedarnos una hora en ese templo expiatorio de Durango, y pues la adoración nocturna consiste en recitar salmos delante del Santísimo dependiendo de la hora de la noche. Entonces mi abuelo y yo estábamos de 10 a 11 en presencia del Santísimo Sacramento, él y yo solos en ese templo. Ah, estaban solos, o sea, no era una adoración nocturna como una hora santa parroquial que pues está invitado a la comunidad. Es esta adoración nocturna como respuesta a que no se quede en ningún momento el Santísimo solo. Sí, exactamente. Es un templo expiatorio donde el Santísimo permanece expuesto día y noche. Sí. Solo se reserva cuando hay misa, pero en la noche permanece expuesto porque la Archicofradía de la Adoración Nocturna está a sus pies en adoración. ¿La qué, perdón? Archicofradía de la Adoración Nocturna Mexicana. Ah, ok. Si nos puedes explicar qué es la Archicofradía de... Digamos que es una agrupación que tiene el carácter de asociación pública de fieles. Ok. Es decir, pueden pertenecer a ella todos los bautizados, laicos, religiosos, sacerdotes, etcétera. Es para todos los fieles cristianos y es pública, es decir, la Iglesia Católica le da toda su protección y todas sus bendiciones en el ámbito espiritual y jurídico del derecho de la Iglesia. Sí. Entonces, esta archicofradía pues tiene la misión de adorar a Jesús durante las noches, porque aunque en la noche pues cerramos las iglesias, sí. pues Jesús no se va, se queda en el sagrario. Entonces, reconociendo que Él se queda ahí, nosotros lo acompañamos como en la noche del Jueves Santo en el Huerto de los Olivos. Y digamos que esta adoración se estructura por turnos. Es decir, el turno de los días 13 del mes, éramos un grupo como de 20 personas que en el templo nos turnábamos de 10 de la noche hasta las 5:45 de la mañana, Okay. una hora cada turno. Pues como éramos poquitos, cada hora era de 2 personas, a veces de 3, y la primera hora nos la confiaban a mi abuelo y a mí. Ok, usted era en la primera hora de la adoración. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese encuentro? O sea, la relación tuya con tu abuelo se ha de haber hecho muy estrecha. ¿Cuánto duraste en esas adoraciones nocturnas yendo con tu abuelo? ¿Sí estuviste hasta que te fuiste a Guadalajara? Así es. Fueron esos 5 años. Te ayuda, o sea, ¿qué le puedes decir a nuestros seguidores que están que nos están escuchando y viendo por nuestro canal? ¿Qué les puede decir? ¿Cómo te ayudó esa infancia? O sea, ¿cómo sientes que te ayudó esa infancia unida a Cristo para tu vida adolescente, adulta, sabiendo las tentaciones que, pues, como sabemos, conforme vamos creciendo, las tentaciones van creciendo? Les puedo decir que la presencia ante el Santísimo Sacramento, digamos, el culto de la misa y también de la adoración eucarística, si bien es una ofrenda de parte nuestra a Dios en alabanza por su majestad,
también, si vienes de aquí para allá, también viene, sí, viene mucho de allá de para acá. Jesús sacramentado transforma vidas, transformó mi vida y transformó la vida de mi familia, eso les puedo decir. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba hace unos instantes es que llega un momento en el que mi padre pues ya siente mucha penita de que le pregunten si es adorador él también, y decide una noche acompañarnos a mi abuelo y a mí en esa primera hora de la adoración nocturna en Durango los días 13, bueno, las noches de los días 13. Noche. Y entonces, a partir de ahí, la vida de mi padre da un giro de 180 grados o como se diga. A partir de entonces, Andrés, mi padre ya no volvió a ser la misma persona. Las broncas, ¿verdad?, entre papá y mamá. Sí, o sea, eso no va al fin humano, no vamos a Claro. a caer en ciertos momentos. Pero ya no fueron de la misma manera. Digamos que el matrimonio se fortaleció y la relación entre mis padres, mi hermana y yo también. Creo que esa conversión, ese proceso de conversión en el que mi padre se sumergió a partir de su ingreso también a la adoración nocturna, pues cambió para siempre la vida de mi familia, y nuestro modo de ser, nuestra vida ya no se entiende sin Jesús sacramentado. Y bueno, ahorita no me quiero adelantar tanto. Aquí en Monterrey estás ahora con tu esposa como adoradores nocturnos, o tienen otra dinámica también familiar. Por supuesto que seguimos como adoradores nocturnos. De niño Tarcisio, Andrés, yo hice a Dios 2 juramentos que los tengo muy presentes. El primero es, con tu gracia, Señor Jesús, jamás te dejaremos solos, seremos adoradores nocturnos toda nuestra vida. Wow. Es un juramento que pienso cumplir. Y asimismo, otro dice así: juramos defender todos los días de nuestra vida la verdad de las apariciones de la Virgen Santísima de Guadalupe en el Tepeyac. La reconocemos como Madre y Señora, y juramos ser siempre sus valerosos vasallos. Eso también será hasta mi muerte. O sea, son promesas que tú hiciste ante el Santísimo con los Tarcisios. Y pues es lo que también muchos creo que no entendemos, las promesas que le hacemos a nuestro Señor. Hace unos días escuché una charla del padre Murguía, es un obispo de España, y que decía: no confundamos o confundimos más bien el evangelizar con un hobby, que no entendemos el compromiso de evangelizar. Por eso muchos que tal vez tuvieron esa misma experiencia en su niñez como tú, o en su adolescencia, ahorita están alejados porque en su momento no lo vieron como un compromiso, como una promesa a nuestro Señor, sino lo vieron como un hobby. Que sí he escuchado gente de que, ay, sí, pues fue muy bonito ir de misiones de adolescente, o ir de apostolado cuando estábamos en la prepa o en la carrera, pero pues no, ya crecí, ya tengo otros compromisos, y alejamos de Dios, y esas promesas pues a nuestro Señor, como las promesas que le hacemos en el Santísimo, pues son para siempre. Como Él también nos prometió que iba a estar con nosotros, y las promesas de Dios las cumple. Nosotros también debemos de cumplirlas. No sé si estés ahí pues de acuerdo con todo lo que estoy comentando, y la fortaleza que debemos tener. Sí, efectivamente, Andrés, son cuestiones que nos faltan mucho a todos los católicos en general, sobre todo el compromiso con nuestra fe. Muchas veces, lamentablemente, preferimos quedarnos a ver
un partido de fútbol antes de asistir a misa o de comprometernos un poquito más en nuestra parroquia, ese tipo de cosas. Bueno, paréntesis, por fortuna a mí sí. no me gusta el fútbol. Por fortuna de ti y de tu esposa. Sí, sí, entonces por eso le dedico más tiempo al compromiso de fe, pero no es algo, Andrés, que uno saque adelante por sí mismo, sino Sí. que la gracia de Dios va muy, muy de la mano con, y pues si nos hemos mantenido en la fe, si nos hemos mantenido en los compromisos de adoración hacia Dios y con la iglesia, pues ha sido por gracia de Dios, por su ayuda. Por su ayuda. Y bueno, retomamos esa adolescencia que iniciaste a los 14 años. ¿Qué escuela era? ¿Cómo te diste cuenta de esa beca que tenían? ¿Cómo fue tu primer encuentro, pues, de soledad, podría decirse, en Guadalajara, estando muy chico? Sí, bueno, yo me entero de esa oportunidad gracias al director espiritual de la adoración en Durango de ese tiempo, el sacerdote Javier Saldívar, en paz descanse. Y pues bueno, decido tomarle la palabra. Me traslado a vivir a Guadalajara, a estudiar la preparatoria. Y ahí viene, Andrés, un primer choque, por así decirlo, porque mis compañeros, si bien pues algunos eran chavos con una experiencia de fe en Dios, pues la verdad es que eran adolescentes a final de cuentas. Sí. Entonces pues había mucha carrilla, había mucho bullying, había muchas contradicciones, ¿verdad? Parecía que pues que yo me encontraba con un mundo totalmente distinto a la realidad duranguense a la que yo estaba acostumbrado. Entonces ahí conozco esas tentaciones, esas pues tácticas del poder del mal por alejarnos de Dios. Ahí me encuentro con todo ello. Pues eran realidades que yo sinceramente había desconocido. Conocías. Pero a la par fue un momento en el que yo empiezo, como dice el Papa Francisco, a tocar la carne de Cristo. ¿A qué se refiere esto? A que tanto en la preparatoria como ya en la carrera de filosofía tuve la oportunidad de hacer apostolado y al mismo tiempo servicio social en una institución que se llama Albergue Fray Antonio Alcalde de la Asociación Civil Galilea 2000. En ese lugar, digamos, está pensado para personas foráneas que van a Guadalajara a atenderse de alguna enfermedad, y como son de comunidades rurales, pues también son personas en situación de pobreza que no pueden pagar un hotel ni mucho menos. Entonces ese albergue les brinda hospedaje y comida. Se llama Fray Antonio Alcalde porque está situado en unas casas que él había construido para los enfermos en situación de pobreza de Guadalajara. Okay. Y en ese lugar pues yo empiezo a platicar con estas personas, con los enfermos, con sus acompañantes. Empiezo a escucharlos, más que yo darles algo de mí, más que yo decirles pues alguna palabra acerca de Dios, acerca de mi fe, pues realmente más que yo consolarlos, ellos me consolaban a mí. Era como si Dios me permitiera pues conocerlo a través de los predilectos de su corazón, que son las personas que sufren. Y sí, en ese sentido pues es lo que el Papa Francisco llama tocar la carne de Cristo, y es una experiencia de apostolado, de sensibilización con el dolor de la gente que también me tocó experimentar, y ha sido una de las cosas más grandes de mi vida. ¿Cómo viste ese experimentar en la carne de la gente? ¿Qué hacían? O sea, o ¿cuál era el fin o el apostolado que tenían ahí? Bueno, el fin era atender a las personas en situación de pobreza y desamparo. Pero el apostolado de nosotros, además de pues ayudar con una barridita, con una trapeadita a los espacios, con tender las sábanas, ese tipo de cosas más prácticas, era también platicar con la gente y sobre todo escucharlos, permitir que ellos se desahogaran un poquito con nosotros todas las experiencias que estaban viviendo. Y
una cosa que estaba muy presente, porque la mayoría de esas personas eran de comunidades del estado de Michoacán, siempre oraban por la paz en ese estado, siempre oraban por el cese de la violencia. Entonces, además de vivir situaciones de enfermedad corporal y de escasez de recursos, también eran personas en cuyas comunidades se vivían esas situaciones. Ok. No, es muy, muy buena labor. Yo lo comparo también con apostolados que he tenido de ir a hospitales con los niños que están enfermos. O sea, como tú dices, ver la carne de la gente, ver a Cristo en ellos y ver las necesidades que tienen cada uno. Y a lo que me has platicado, eso lo hacías a tus 14, 15, 16 años. ¿Cómo fue ese proceso también de estar en la prepa? De, oye, no sé si en algún momento pensaste de que me estará llamando el Señor a la vocación del sacerdocio, ese discernir de todo adolescente, que pues también, como te dices, las tentaciones pueden llegar para alejarnos de Dios. Hoy tenemos, gracias a Cristo, el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo lidias en esa adolescencia de pues, los cambios de adolescente, la rebeldía que puede tener todo adolescente, con ese compromiso que una vez hiciste? Bueno, digamos que esa rebeldía pues no estuvo tan a flor de piel, porque estaba lejos de mis padres, ¿verdad? No tenía mucho contra quién rebelarme. Más bien era cuestión de secundar los desórdenes de mis compañeros y ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente fueron años en los que pues yo siento una inclinación, un gusto por las humanidades, no tanto por las matemáticas ni las ciencias exactas, sino todo lo contrario. Entonces yo busco enfocarme en una carrera pues afín, ¿verdad?, a humanidades, y tomo la decisión de estudiar filosofía. Y es en ese estudio de la filosofía donde pues yo me topo con pensamientos como el de Karl Marx, que es un materialismo dialéctico que per se es contrario a la fe, porque postula que la religión pues es el opio del pueblo, es una droga que hace sentir bonito a la gente, pero nada más. Y entonces los postulados marxistas como que van haciéndome, o mejor dicho, van dándome mucho de qué pensar. Van cuestionando mucho mi fe, pero yo creo que es un momento en el que mi fe se va purificando. Y como dice el beato español José María Arizmendi Arrieta, uno se hace marxista cuando lee a Marx y deja de serlo cuando lo entiende. Okay. Y ese fue mi caso. Ese fue tu caso, o sea, ya entendiste pues, que tu fe era más grande que todos esos pensamientos marxistas. Y bueno, en ese estudio de la filosofía, ¿qué fue lo que más te llamó a la atención? ¿Te llamó de que, oye, esto sí quiero? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que estoy haciendo lo que me gusta, estoy estudiando lo que realmente quiero hacer, y va de la mano con mi fe? Cuando descubro la filosofía de Manuel Munier, ese fue un momento en donde yo encuentro o empiezo a encontrar las respuestas a las preguntas que yo me hacía y que me dieron pie al estudio de la filosofía. Preguntas en torno a quién soy yo como ser humano, qué puedo aspirar a ser, de dónde vengo, a dónde voy, etcétera. Y Emmanuel Mounier pues es un filósofo francés que nace en 1905, fallece en 1950,
le toca vivir pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es el padre de un pensamiento filosófico que se llama personalismo comunitario. Me doy cuenta de que Munier, al igual que yo, durante su etapa de estudio de licenciatura en filosofía en su ciudad natal, Grenoble, él realiza apostolado en los barrios marginales de la ciudad. Se da cuenta también de la profundidad del dolor humano, y por eso cuando le ofrecen una plaza como profesor en la Universidad de la Sorbona, aunque pues podría decirse que eso le resolvía la vida económicamente, él rechaza la oferta y dice: es que yo no puedo estar encerrado en una academia que solo se fija en datos científicos comprobables. O sea, afuera hay gente que sufre, yo quiero estar con ellos. Okay. Y es ahí donde yo me identifico particularmente con Emmanuel Munier, pero es también quien me da respuestas a las preguntas que yo tenía sobre la antropología filosófica. Munier dice, por ejemplo, que nosotros somos una unidad, no somos un cuerpo y un alma que estén separados, no, somos una unidad. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi alma, mi cuerpo es un cuerpo espiritualizado, mi espíritu es un espíritu encarnado. O sea, esa unidad cuerpo y alma me llamó muchísimo la atención, y es a partir de ahí donde Munier establece el concepto de una dignidad infinita que todo ser humano posee. Porque antes la filosofía decía que sujeto es solamente aquel que puede pensar, pero Munier se enfrenta con que su mejor amigo de la carrera se queda en estado vegetativo, pues ya no puede pensar. Su primera hija, Francine, debido a una vacuna que le ponen, pues se queda también en estado vegetativo y no aprende a caminar, no aprende a hablar, no aprende a ir al baño. O sea, se queda en ese estado, y Munier dice: a ver, mi mejor amigo y mi hija no son personas. Y entonces es ahí cuando él desarrolla ese pensamiento personalista que reconoce la dignidad infinita del ser humano, y es ahí donde yo empiezo a encontrar las respuestas, Andrés. ¿De qué respuestas estás hablando? O sea, ¿qué respuestas te encontraste con ese filósofo que leíste? ¿Él es un filósofo no creyente, no cristiano? Sí, por supuesto, era católico de hueso colorado. Ok. ¿Y qué respuesta encontraste en él? Sí, yo en aquellos tiempos me hacía preguntas de carácter filosófico existencial sobre qué es el ser humano, qué es un ser humano, de dónde dimana pues sí, el respeto que se le debe a todos, de dónde dimana el concepto de persona, y es Munier quien da estas explicaciones. De la persona, del ser. Que radica en una dignidad infinita. Y que todo elevado a nuestro Señor, o sea, que todos nosotros somos cuerpo, somos parte del cuerpo de nuestro Señor, de Cristo. Sí, digamos que la filosofía en sentido estricto no te va a hablar de un Dios personal, sí, ¿verdad? Porque ya no sería filosofía, sería teología. Entonces, Munier, por supuesto que está pensando en su fe cristiana católica cuando postula que de la dignidad de la persona humana se desprende todo, porque él entiende que esa dignidad se la ha dado Dios. Ok, y después, o sea, estando en la carrera, filosofía, ¿hubo algún momento de tu vida que, pues, como todos, dudaste de lo que estabas haciendo? ¿Dudaste de que esto sí es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo lidiar con obviamente con las dudas que todos tenemos en algún momento?
Sí, por supuesto. Era lo que te comentaba cuando conocí los postulados marxistas, socialistas, fue cuando empecé a dudar particularmente de la fe. Sin embargo, pues yo siempre tuve o mantuve o quise mantener pues esa amistad con Jesucristo y sobre todo debido a la ausencia de mis padres, ¿verdad? A la lejanía que había, pues yo entendía que en ese momento la Virgen Santísima pues asumía el rol de mi madre, ¿no? Sí, claro. Entonces, O sea, no te sentías, como dicen, estás solo, pero, o sea, no te sientes solitario, porque físicamente puedes estar solo, pero tenemos a nuestro Señor, a nuestra Madre María, que nos guía en el camino. sí. En ese terminas filosofía en Guadalajara. Ujú. En dónde, no recuerdo si nos comentaste, sí, en dónde llevaste esa carrera de filosofía y qué siguió para ti después de de terminar la carrera. Bueno, se llama Instituto de Filosofía, ¿verdad? Tiene su sede en Tlaquepaque, Jalisco. Ahí es donde yo llevé a cabo esos estudios. Y bueno, al concluirlos, pues yo empiezo como todo, como debería de ser todo hombre católico, ¿verdad? A preguntarme sobre mi vocación, sobre mi papel en la iglesia y en el mundo. Naturalmente, pues consideré la posibilidad de ser sacerdote, pero digamos que esa posibilidad, digamos, fue madurando poco a poco a raíz de la experiencia que yo voy teniendo. Y ahí va lo que sigue. Después de estudiar la filosofía, yo regreso a Durango, regreso con mis padres y digamos que estoy en un momento de dudas, de fe y demás, y me manda a llamar el sacerdote de mi parroquia, que es el canónigo Mario Almanza Zamora, de la arquidiócesis de Durango, y me pide que colabore con él. Yo, por supuesto, que no tenía ninguna ganas en aquel momento. Sí, sí experimentaba ciertas dudas, cierta crisis de fe. Y él me pide que lo, que lo acompañe, pues, ¿cómo decirlo?, en la catequesis para adultos. Es más. Sí, digamos, impartiendo charlas, predicaciones en distintos momentos para la comunidad de adultos de esa parroquia. Eh, pues yo naturalmente sentí ciertas ganas de decir, Bueno, pues no, ¿verdad? gracias. Sin embargo, pues me di cuenta de que existía una verdadera necesidad y que no sé por qué pensó en mí, no sé qué le dijeron de mí, pero bueno, yo di finalmente la respuesta afirmativa y empiezo a colaborar con él en la evangelización de su territorio parroquial, que pues también es donde está la casa de mis padres. Y en esa nueva experiencia de pastoral, pues yo tengo más contacto con, no solamente con el padre Mario, sino con varios sacerdotes de la arquidiócesis de Durango, incluido el entonces arzobispo, que ahora es arzobispo de Tlalnepantla, don José Antonio Fernández. Y es donde yo me decido a cualificar ese servicio a la iglesia. Claro que pues regreso a la adoración nocturna y todo, ¿no? Pero decido cualificar mi servicio estudiando una nueva licenciatura, esta vez de teología para laicos, que se llama Ciencias Religiosas. Ok, y esa, bueno, sí, está aquí en Monterrey está una de que es San Juan Pablo II, la universidad, el Instituto San Juan Pablo II creo que tiene esa carrera. ¿Dónde le hiciste? ¿Ahí mismo en Durango? Sí, en Durango el seminario mayor tiene Okay. como una rama que se llama seminario laical y ahí
cuyo nombre oficial es Instituto Superior Fides et Ratio, se ofrece una licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología para laicos. Es, digamos, el Instituto Diocesano de Durango. Okay. Y ahí pues yo realizo la licenciatura en ciencias religiosas, y era muy extraño porque pues las compañeras eran mujeres, eran madres, amas de casa, algunos eran aspirantes a ser religiosos, capuchinos en su mayoría, y pues yo era el único laico varón, ¿verdad? Laico varón, soltero. Exactamente, en ese momento sí, esa era la realidad. Y bueno, ahí yo voy conociendo un poquito más la fe ahora desde el punto de vista teológico. Me acuerdo muy bien que en mi primera clase, que por cierto me acompañó mi actual esposa y estuvo ahí conmigo, el maestro, que es el padre Pedro Astorga, nos dijo una cuestión que a mí me resonó mucho, y es en cuanto a la liturgia. O sea, antes la misa era en latín y sí, de espaldas, lo que sabemos antes del concilio. Pero el Concilio Vaticano II quiso recuperar la centralidad del misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección, por lo que la liturgia a partir del concilio ya no se enfoca en las celebraciones de las fiestas de los santos, ya no vemos muchos altares en las iglesias, sino solamente uno, que es el altar mayor, donde se celebra la Eucaristía y donde se hace palpable esa centralidad del misterio pascual de Cristo. Y a mí me llamó sobremanera ese concepto, misterio pascual, o sea... Sí, el ser misterio te llamó la atención. Fui comprendiendo que la salvación de los hombres Cristo la llevó a cabo por su misterio pascual. Es la fuente de donde brota todo. Y ahorita, bueno, que tienes esas dos carreras, ¿sientes que te ayudaron para mantener la fe, te ayudaron para mantener pues tus promesas con nuestro Señor? ¿Sientes que Dios te ha ayudado a no caer en romper o dudar de estar en comunión con nuestro Señor y con su iglesia? Considero que las experiencias de fe, tanto en la adoración nocturna como en estas dos carreras, inicialmente me han hecho ser la persona que soy. Entonces se ha vuelto parte de mi esencia la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Por lo tanto, creo que ya no se comprendería quién soy yo, ni yo mismo me comprendería si alguna vez llegara a prescindir de la fe. Entonces, pues la descubro como un componente esencial, sí, para mí. Y bueno, ya hablaste de esa primera clase en donde tu ahora esposa te acompañó. Cuéntanos cómo se conocieron, o sea, el encontrar también a una mujer con fe católica, pues sí es en estos momentos o en estos tiempos algo difícil, y que les digas a todos nuestros amigos que sí se puede encontrar una pareja con nuestra misma fe y nuestras mismas convicciones de cómo llevar un matrimonio, encaminar a un matrimonio santo. Sí, claro, en un encuentro que sucedió aquí en esta ciudad de Monterrey, en el que yo asistí, ¿verdad? Fue en lo que le conocen como Casa de la Iglesia, ¿no? En el municipio de San Pedro. Pues resulta ser que Jessica también estuvo en ese lugar, y pues ahí pues las circunstancias nos permitieron conocernos y empezar a convivir desde entonces. Con el paso del tiempo pues nos hicimos novios, vimos que sí había cierta química y demás, pero
algo que me sorprendió muy gratamente de ella es que pues ella es una persona muy, muy marcada por la experiencia de fe de su familia, de sus padres también, y pues también que lleva muy dentro de su corazón la figura de su papá, que falleció en el año 2013, entonces ella lo recuerda siempre con mucho cariño, y resulta ser que su padre era adorador nocturno. Por tanto, me casé con la hija de un adorador. Muy bien, Y muy son bien. las sorpresas que nos Sí, da Dios. las Como dices, sorpresas. sí puedes encontrar a la pareja que Dios ha pensado para ti desde siempre, y se siente más bonito cuando surgen estas coincidencias. Sí, claro, claro. Y pues bueno, no sé si quiera Jessica pasar un ratito nada más para que la gente que no sabe quién es Jessica Deire, que nomás la ha escuchado en programas radio, pueden también ir en los comentarios, les vamos a dejar el episodio que ella nos compartió ahí también su vida. No sé si quieras pasar un ratito y comentarnos de cómo ha sido también la vida con Víctor. Okay. Hola Andrés. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. No, gracias a En ustedes. este momento. Cuéntame, ¿cómo fue el haber conocido a alguien? Yo pienso y también creo que tú también que me vas a dar la razón, que tú también estabas buscando un hombre de Dios. ¿Cómo fue el encontrarte con Víctor? Sí, pues bueno, estábamos ahí en casa de la iglesia y afortunadamente y gracias a Dios tuvimos este encuentro, y como lo acaba de comentar Víctor, y fue, pues bueno, inesperado, claro que sí fue inesperado, pero conforme fue avanzando los días, pues nos dimos cuenta que eran grandes las gracias que quizá en ese momento no nos estábamos dando cuenta que Dios iba fundando en cada uno de nosotros para así unir nuestras vidas. Y obviamente yo que he profesado esta fe católica y por depósito de mis padres, o sea, yo no concibo la vida fuera de mi fe, o sea, y que por supuesto que Víctor tenga la fe, este depósito de fe de su casa, a través de sus abuelitos, pues bueno, obviamente que hay una mayor gracia y también pues compatibilidad, Sí, porque o sea, estamos hablando el mismo idioma. Sí, estaban hablando el mismo idioma. ¿Y cómo es que Dios los unió? Ese encuentro de cómo llevan a ese matrimonio de Dios para que pues los problemas diarios de la vida no los alejen o no quiten esa fe que tienen a Dios y la fe uno al otro. Yo creo que no sucede. Sucede que vamos haciéndonos más fuertes, pero por gracia de Dios. Nosotros reconocemos la mano de Dios, o sea, a nivel personal, también como familia, lo reconocemos y estamos encomendados a Él. Y pues bueno, como lo comentó Víctor, pues sí, mi papá era adorador nocturno, después fallece mi papá, Y encuentras un adorador. Ingresa mi hermano Okay. a la adoración nocturna, después ingresa mi mamá. Uh-huh. Y al final la que ingreso yo, y pues Dios mediante ingresará a mi hermana, si así lo permite Dios. Entonces, detrás de la invitación pues estaba obviamente Víctor, estaba mi mamá y estaba mi hermano. Uh-huh. Entonces, pues bueno, Dios me permitió dar ese gran paso y darme cuenta de la gracia y del amor tan grande que es ser adorador nocturno, y que poco a poco lo fui pues conociendo, sí, claro, ¿verdad? Porque es de verdad algo muy maravilloso y que
está como al lado de lo que cotidianamente entendemos como una hora santa. Si lo podemos Sí, decir sí, sí. así. Entonces, nosotros, gracias a Dios, nos tenemos hasta este momento y le seguimos pidiendo a Dios que nos conserve nuestra fe, nos conserve nuestro amor, nos conserve la conversión constante que nosotros vamos teniendo durante toda nuestra vida. Y pues vamos encontrando nuevas formas, nuevas como oportunidades que Dios nos da para servirle. Y recientemente pues el padre de la Parroquia Cristo Redentor nos invitó a formar parte del ministerio, ¿sí se dice? De la Sagrada Comunión, decía administra la Sagrada Comunión. Entonces, la verdad es que estamos muy felices, muy contentos y no hay forma que nosotros solo lo podamos haber logrado. Sí, no, nunca. Definitivamente es Dios en nuestra vida, es la mano de Dios, y que también está en nuestras familias, porque obviamente nuestras familias que ya se vuelve una, o sea, determinantemente que nuestras familias también profesen la misma fe, la misma religión, pues por supuesto que va haciendo un entorno pues maravilloso. Y que además, que no nos lo quedemos nada más nosotros, que también lo podamos compartir. Podamos compartir y que estos momentos, o sea, y les digo a todos nuestros amigos de Atrévete, que vean la realidad de que es posible tener un matrimonio católico, un matrimonio que aspira a la santidad en la unión matrimonial, que como Dios también en nuestras oraciones nos invita y nos da a esa persona que nos va a llevar hacia Dios, que nos va a llevar a ese matrimonio, y no es casualidad que pues esas dos familias de Jessica y Víctor los dos tengan personas familiares que hayan tenido una adoración nocturna, que saben lo que es la adoración nocturna, y que eso lo complementó, que eso complementa también el matrimonio, y te das cuenta de, más allá de la atracción de ese amor que humanamente nos podemos tener entre la pareja, entre los novios, pues que Dios sea uno, y que ese sacramento del matrimonio pues se viva como esa promesa que se hizo en el altar. Sí, lo recordamos con mucho amor, la promesa que nos hicimos en el altar frente a Dios. Entonces, eso es como un estilo de vida, Andrés, o sea, es una forma de vida, y que definitivamente nosotros somos como encargados o estamos trabajando de la mano de Dios para que sea cada vez mejor, sea cada vez más bonito y también sea cada vez más santo. Pues muchísimas gracias, Jess, por compartirnos esto, para pues que nos hayas dicho, estas palabras, y que vean también nuestros radioescuchas de que pues es posible un matrimonio con Dios. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. No, Víctor, ya pues vivimos o nos compartió Jessica estos momentos también de su matrimonio, de cómo llegaron al altar. ¿Qué le dices tú a aquellas personas que están buscando a Dios, que están buscando también alguna pareja que los lleve de la mano con Dios? ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo buscar, cómo a Dios en estas situaciones? Yo les diría que en primer lugar trabajen en su propia persona, que más que buscar a alguien que los conduzca hacia Dios, busquen ser esa persona
que conduzca a Dios a su futura pareja. Eso les diría yo, que hagan ese primer trabajo interno y que sobre todo busquen llenarse de Dios con la formación en la fe, con la frecuencia de los sacramentos, la Eucaristía y la reconciliación, y que sobre todo busquen la compañía de Jesús sacramentado. Exacto. Y puedo decir que lo demás vendrá por añadidura. Sí, claro. Y ahorita, si nos puedes decir en dónde están haciendo ustedes la adoración nocturna, si alguien que pues con esta charla se interesó en vivir. Yo sé que, bueno, hay un templo expiatorio en el centro de San Luis Gonzaga, creo que es templo expiatorio, que todo el momento se está expuesto el Santísimo, pero ¿cómo pueden ellos ser adoradores de la Eucaristía? Bueno, en cuanto a ello, Andrés, nosotros llevamos la adoración en la parroquia Cristo Redentor. Digamos que esta archicofradía de la adoración nocturna tiene presencia aquí en Monterrey en varias parroquias, en varios templos. Entonces yo creo que sería cuestión de que si alguien se interesa puede preguntar directamente al párroco de su comunidad para que le señale, para que le indique cuál es la sección adoradora más cercana. Hay actualmente cerca de entre 85 y 90 secciones en la Arquidiócesis de Monterrey, entonces sí, no está tan difícil. Sí, y es Cristo Redentor que está en Mitras Norte. Ok, sí. Y también los que nos están escuchando fuera de Monterrey, pues pueden ir a su parroquia con su párroco a preguntarle de dónde, o si ellos quieren iniciar una adoración nocturna en su parroquia, cómo le pueden hacer. Y pues bueno, antes de ir concluyendo esta gran plática, muchas gracias por compartirnos tu vida, tu fe, cómo llegaste de ese niño que quería ir a la adoración nocturna a ya un hombre, un esposo con esa misma fe. No si quiero antes de concluir presentarnos esa foto de tu abuelo, de quién es el Juanito, me dijiste. Juanito el adorador. Juanito el adorador, para tener esa impresión de esa persona que te inició en la fe. Bueno, mi abuelo fallece un 7 de junio de 2011 y ese día yo me encontraba fuera de Durango y mi mamá me llama por teléfono y con una voz pues relativamente en calma me dice: hijo, Juanito ya es adorador. Inmediatamente entendí que se refería pues que ya había partido a la casa del Padre, casa de Dios, pero acá lo presento, lo acerco a la cámara. Esa medalla, me imagino que es esa medalla que tiene tu abuelo, es como adorador. Exactamente, es el distintivo de la adoración nocturna y esta foto pues es prácticamente la última que le tomaron, una visita que los hermanos adoradores le hicieron mientras pasaba su última enfermedad en su casa. Pues él con orgullo se puso ese distintivo y fue sepultado con él. Y pues básicamente consta del elemento que es como el listón, que es de color rojo, que simboliza la sangre, y el blanco significa el agua, sangre y agua que brotaron del costado de Cristo en la cruz después de entregar el Espíritu. Y la medalla es una custodia que simboliza al Santísimo Sacramento con dos ángeles adoradores a sus lados y con la leyenda: sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. Wow. Bueno, pues muchas gracias por presentarnos a Juanito, que ya está adorando en la presencia de nuestro Señor.
Y bueno, para ir también concluyendo, a todos nuestros invitados les pido que si nos pueden decir sus dos pasajes bíblicos, dos citas bíblicas, versículos de la Biblia que tengan como predilectos o que hayan hecho algo o que hayan contribuido para algo en su vida y por qué. Dos experiencias que conté aquí, Andrés, en cuanto a mi contacto con los enfermos pobres en la ciudad de Guadalajara y también en la catequesis para adultos, donde pude descubrir pues una gente con hambre de Dios, una gente con un corazón abierto a recibir las enseñanzas acerca de su fe, con mucha necesidad de Dios, que también las hay. Sí. Pensando en esas dos realidades, puedo decirles que la cita bíblica que más me mueve interiormente es del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, donde dice que Jesús, movido por el Espíritu Santo, exclamó, diciéndole a su Padre del cielo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Ok, ese es tu versículo que más te llega. ¿Qué te dice para ti ese versículo que nos puedas compartir? Fíjate, de entrada están las tres divinas personas ahí en juego. El Espíritu Santo, que mueve el corazón de Jesús, la segunda divina persona, que le habla a su Padre movido por el Espíritu, con esta alabanza por revelar los misterios del reino a los sencillos. Y de verdad que el encuentro con ellos, con las personas que sufren, con las personas necesitadas de Dios, pues realmente uno comprende el porqué de esa alabanza. Sí, no sé si tengas alguna otra que quieras compartirnos. No me causa particular emoción o este tipo de cosas, pero me da mucho sentido la cita del comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, donde Lucas dice: en mi primer libro, querido Teófilo, pues estuve acomodando, ordenando, organizando los dichos y hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estuve escribiendo la biografía de Jesús, el Evangelio del Señor Jesús. Y me resuena particularmente en este momento de mi vida porque yo me dedico a una tercera carrera, que es la de historiador, que de eso no hablamos tanto en la charla, pero es, digamos, a lo que le tiro en este momento, ¿verdad? Buscar la historia. Sí, digamos, una de mis grandes pasiones de la niñez, que también se la debo a mi abuelo, es el gusto por la historia, especialmente la historia de México, y ahora me enfoco al trabajo con la historia de la Iglesia Católica en Durango. Ok. Ajá, entonces, pues yo me emocionaba mucho siendo un niño de primaria con el libro de historia, me encantaba leerlo y releerlo. Yo le mencioné a mi abuelo: mire la grandeza de estos personajes históricos. Él me dijo: no, hijo, no era así, ellos estaban contra la iglesia, estaban contra Dios. Entonces, a partir de ese momento, mi abuelo, pues se puede decir que me abrió los ojos a la búsqueda de la historia verdadera, de la verdad en el pasado, que explica el presente, que explica el porqué de la realidad que vivimos. Y por eso esta cita de Hechos 1:1 pues me dice a mí que el oficio de historiar es también un trabajo digno, un trabajo agradable a los ojos de Dios, y sobre todo que el oficio de historiar es dar un testimonio en este caso de la verdad de las personas que nos precedieron en el pasado. Y quisiera finalizar con esta intervención con esto. Manuel Munier, el filósofo que les digo que me dio muchas respuestas a mis preguntas, dice que en la vida tenemos que caminar no en miras a tener éxito, sino en miras a ofrecer un testimonio a los demás,
que tu vida no sea exitosa, sino testimonial. Guau. Y en ese sentido creo que el escribir estos testimonios con la verdad o lo más apegados a la verdad es también un oficio pues digno, uno de los gustos que Dios puso en mi corazón. Sí, bueno, pues nos quedamos con esa frase que nos diste, que pues que estamos en esta vida para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de Cristo, y espero que te haya gustado aquí esta charla. Muchas gracias por compartirnos tu vida, tu vida de fe. Esperemos en Dios que sea en oración, sigas en ese camino, que unido a Cristo podamos pues todos llevar a cabo pues la evangelización, y más que nada utilizar estos medios de comunicación para proclamar la buena nueva de nuestro Señor, con tanto que podemos encontrar en internet, que este nuevo continente digital que le dicen, pues se empape de ese amor a Cristo. Así es. Y por último, si me lo permites, adelante, solamente decirles a las personas que nos escuchan que se atrevan a acudir al sagrario, acudir a la presencia de Jesús sacramentado. Si es pues en un momentito que ustedes le dediquen ahí en su templo más cercano, si es también en la adoración nocturna mexicana, yo solamente puedo garantizarles que su vida va a cambiar a mejor. Amén. Y pues muchísimas gracias, Víctor, por tu presencia, y pues gracias a todos ustedes. Esto fue Sábados de Diálogo en Atrévete. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Atrévete Red CM, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a llegar a nuestros primeros 100 suscriptores en este canal. Activen la campanita para que les notifique de que vamos a subir o que se subió un nuevo video. Dios los bendiga. No se olviden también de escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche a través de Radio Fórmula 1230 de AM y redcm.net. Esto fue Sábados de Diálogo. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.